Entonces, Estados Unidos y Rusia están negociando el fin de la guerra en Ucrania, y los europeos, así como el establecimiento neoconservador de Estados Unidos, todavía están muy alterados por ello. Ya he hecho un par de episodios sobre esto con diferentes invitados, pero déjame mostrarte lo desesperadas que están estas personas en este momento. Y a través del New York Times, también ilustraré en qué tipo de mundo de fantasía están viviendo, o en qué tipo de mundo de fantasía quieren hacerte creer que es la realidad. Después de eso, te mostraré cómo se ve un análisis real, y leeremos uno o dos textos sobre lo que realmente está sucediendo. Pero comencemos con el New York Times. Así que cambiaré mi pantalla para que puedas ver lo que está pasando aquí. Bien, echa un vistazo a esta rúbrica que tiene el New York Times, ¿verdad? Este titular abarca todo lo que el New York Times reúne como artículos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. El subtítulo dice que una guerra amarga y sangrienta en Ucrania ha devastado el país, ha aislado aún más a Rusia de Occidente y ha alimentado la inseguridad económica en todo el mundo. Es interesante que tengan esta necesidad de decir que Rusia está aislada, ¿verdad? Añaden que está aislada de Occidente, lo cual es ciertamente cierto. Pero la idea de que Rusia está aislada sigue siendo algo que incluso después de 3 años, el New York Times intenta inculcar en las mentes de sus lectores, ¿verdad? Rusia está aislada. Aunque tiene una relación comercial fantástica con China y una relación comercial fantástica con India, está muy bien conectada en todo el mundo, con la excepción de los europeos y los norteamericanos. Pero con todos los demás están comerciando. Sin embargo, aquí la idea, el encuadre de una Rusia aislada sigue siendo, incluso después de 3 años, súper importante para el New York Times. Y por supuesto, la noción de que esto crea inseguridad económica en todo el mundo es también uno de estos temas que debo decir. Bueno, esto es cierto para Europa. Y tal vez sea cierto hasta cierto punto para América del Norte, aunque allí no creo que sea cierto en la misma medida. Pero el New York Times, nuevamente, equipara esto, especialmente Europa, con el mundo. ¿De qué estás hablando? Nuevamente, el petróleo se volvió mucho más barato para que India lo compre, y los indios y los chinos están experimentando más seguridad económica en este momento. ¿Cómo es que el New York Times todavía equipara a Europa con el mundo? Pero bueno, eso es lo que hay. Y luego veamos este artículo aquí abajo, que también es una obra maestra. No una obra maestra en manipulación, esa es la palabra equivocada. En este punto, es tan malo, es una propaganda tan descarada que grita propaganda desde cada página. El artículo se titula Trump cambia el guión sobre la guerra de Ucrania, culpando a Zelensky, no a Putin. Subtítulo: Mientras busca negociar un acuerdo de paz con Moscú, el presidente Trump está reescribiendo la historia de la invasión de Rusia a su vecino. En este artículo, la persona que lo escribió, este hombre aquí, Peter Baker, se queja todo el tiempo de que Donald Trump de alguna manera está contando una historia alternativa de la guerra, dando hechos alternativos, y siendo tan descaradamente falso y un mentiroso descarado. Y ahora, quiero repasar contigo un par de estos argumentos. No puedo mostrarte el artículo completo porque está detrás de un muro de pago, pero puedo mostrarte extractos y discutirlos. Entonces, ¿quién es Peter Baker? Es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ex jefe de la oficina de Moscú del New York Times. Esto es bastante fantástico. Esta persona ha estado en Washington y Moscú y debería tener acceso a información, pero obviamente decide, o sus editores decidieron, que su artículo se presentará de la manera en que The New York Times piensa que debería ser la realidad, no como es. Empecemos. El artículo comienza cuando las fuerzas rusas cruzaron las fronteras hacia Ucrania en 2022, decididas a borrarla del mapa como un estado independiente. Estados Unidos acudió rápidamente en ayuda de la nación asediada y presentó a su presidente, Volodymyr Zelensky, como un héroe de la resistencia. Esta es la declaración de apertura. No se menciona la historia de esta guerra.
No se menciona en absoluto, todo el tiempo, entre al menos 2014 hasta 2022, de todos los vaivenes, de todos los problemas, de toda la guerra en el Donbass, del bombardeo del Donbass. Nada. Establece este mundo, en el que una brillante mañana del 24 de febrero de 2022, Putin se despertó y decidió invadir Ucrania por pura maldad, ¿verdad? Y Estados Unidos, siendo el caballero brillante en el caballo blanco, que simplemente viene en ayuda de la pobre víctima, ¿verdad? Así es como se ve este mundo de fantasía de estas personas, o lo que quieren hacer creer, lo que siguen repitiendo. Y esto es exactamente lo que ahora se está desmoronando ante nuestros ojos. Pero aún así, el 19 de febrero de 2025, esto es lo que estas personas escriben. Así es como enmarcan, cómo comienzan la historia de la guerra de Ucrania en un artículo de actualidad. El artículo luego continúa elaborando por qué Donald Trump es un mentiroso absoluto cuando pone en duda la narrativa oficial. Debemos recordar, este es el New York Times diciéndonos cuál es la narrativa oficial de la guerra, cómo quieren que sea. Pero el señor Trump continuó caracterizando al señor Zelensky no como un defensor de la democracia, sino como un enemigo de ella, escribe el señor Baker. Y luego cita al señor Trump diciendo que se niega a tener elecciones, que está muy bajo en las encuestas ucranianas, y que lo único en lo que era bueno era en manipular a Biden como un violín. El señor Trump escribió, dice el señor Baker, que Zelensky es un dictador sin elecciones y que más le vale moverse rápido o no le va a quedar país. Así que Baker nos da lo que dice Trump para ilustrar lo escandaloso de los comentarios de Trump. Luego Baker continúa en su artículo. Mientras Ucrania ha suspendido las elecciones durante la guerra, el señor Zelensky fue de hecho elegido originalmente por una abrumadora mayoría en 2019 en un concurso considerado libre y justo por la comunidad internacional, a diferencia del señor Putin, un verdadero dictador que ha permanecido en el poder durante un cuarto de siglo, a través de elecciones ampliamente consideradas como una farsa. Y el señor Zelensky disfruta de un 57% de aprobación, según una nueva encuesta, más alto que el del señor Trump. Así que, de nuevo, no se menciona que el mandato oficial del señor Zelensky terminó el año pasado en 2024 y que el señor Zelensky suspendió las elecciones durante la guerra. Pero no se menciona que, a estas alturas, el señor Zelensky realmente tiene un problema de legitimidad, ¿verdad? Independientemente de lo que pienses sobre la situación en la guerra. Es fantástico para mí. Y luego, por supuesto, citando algunas encuestas nuevas que convenientemente encuentran, no me molesté en hacer clic en el enlace para ver de dónde provienen estas encuestas. Porque en este punto sabemos que cualquier tipo de datos de encuestas, cualquier tipo de declaraciones de ONG, de organizaciones, básicamente significa muy poco. Hasta que realmente tengas elecciones, no lo sabremos. No lo sabremos con certeza. Pues es reales tareas que más son realmente importantes. Y también presentar al señor Putin como un dictador no electo, cuando de hecho está bastante claro que en realidad sus índices de aprobación son altos. Está yendo bastante bien. Esa es otra cosa del giro del encuadre que es absolutamente fantástico. Sabes, todavía les encantaría creer que el pueblo ruso está al borde de rebelarse contra Vladimir Putin, ¿verdad? Y solo necesitas presionar un poco más. Ahí es donde va esta narrativa. Pero continuemos, porque el señor Baker también escribe que Charles M. Kupperman, quien sirvió como asesor adjunto de seguridad nacional del señor Trump en su primer mandato, comparó las acciones del presidente con las del primer ministro británico, quien intentó apaciguar a Adolf Hitler al acordar darle parte de Checoslovaquia. El nombre de Trump será recordado en la historia como un artista de la rendición, al igual que Neville Chamberlain, dijo el señor Kupperman en una entrevista. Así que solo piensen por un segundo, como Baker recuerda que tiene toda una agenda de personas que comparten su opinión.
Así que simplemente llama a uno de ellos para que esa persona le diga algo que quería escuchar desde el principio. Y luego lo cita. Y lo obvio aquí es comparar a Trump con Chamberlain y ridiculizar y hablar mal de todo tipo de negociaciones de paz como apaciguamiento. Este es el truco más sucio y estúpido para continuar con la beligerancia, porque simplemente afirmas que no ir a la guerra, no continuar una guerra, es apaciguamiento. Es como si realmente tuvieran que esforzarse mucho para arrastrar la palabra paz por el lodo, y el apaciguamiento es el lodo, ¿verdad? Así es como lo consigues. Entonces, encontró a alguien, bueno, quiero decir, la gente tiene esta opinión, ¿verdad? Encontró a alguien con esa opinión que le dijo lo que quería escuchar y lo puso en su artículo. Bien hecho, señor Baker. Felicitaciones por crear una narrativa y el mundo como le gustaría que fuera. Baker continúa. Baker continues. El desprecio de Donald Trump por Ucrania más tarde se convirtió en una animosidad abierta cuando se convenció de que Ucrania había intervenido en las elecciones de 2016 en su contra, repitiendo una línea de propaganda impulsada por Rusia, que en realidad sí intervino en las elecciones a favor del señor Trump. Y ahora, lo adivinaste, ¿qué va a venir después? Sí, este tipo, este Baker, en realidad vuelve a calentar toda la narrativa de la colusión de Trump, la narrativa de la interferencia rusa. Es fascinante. Quiero decir, solo mira esto. Trump fue impulsado en su primer mandato por el intenso deseo de refutar cualquier colusión rusa en las elecciones de 2016. Recordó ayer el señor Cooperman. Quería demostrar que ganó sin ninguna influencia o interferencia externa, y le molestaba cuando se trataba de acusaciones de que ganó gracias a la asistencia rusa. Ucrania se convirtió en un camino para demostrar que ganó sin tal asistencia. Así que ahora este tipo que Baker entrevistó realmente intenta psicologizar, mirar en la cabeza de Trump y entender por qué Trump ahora odia a Ucrania, ¿verdad? Y lo culpa a que Trump está enojado con Ucrania por las elecciones de 2016, porque lo culparon por la interferencia rusa. Y el propio Baker, ya sabes, al haber establecido en la oración anterior que en realidad Rusia intervino en las elecciones a favor del señor Trump, ¿verdad? Estableció esto como la declaración narrativa, una verdad que ahora se explora más a fondo. Y esto es una locura, porque no tuvimos una, sino dos investigaciones oficiales. ¿Recuerdas el informe Mueller que investigó si hubo alguna colusión entre Trump y Rusia, o si Rusia de alguna manera ayudó sistemáticamente a Trump a ganar? El informe Mueller encontró inequívocamente que no hay evidencia de ninguna colusión con Rusia. No hay evidencia de que los rusos apoyaran sistemáticamente a Trump de una manera que lo ayudara a ganar en las elecciones de 2016. Y luego hubo un segundo informe para investigar si alguna vez hubo un caso para realmente iniciar una investigación sobre todo este asunto de la colusión, que sí comenzó después de 2016. El fiscal especial, John Durham, concluyó que el FBI nunca debió haber iniciado una investigación completa sobre Trump y Rusia. No hay uno, sino dos informes de este tipo que salieron, e incluso los medios de comunicación convencionales tuvieron que informar sobre ellos. Quiero decir, esto es CNN, esto es NPA. Fue tan grande que ni siquiera ellos pudieron evitar informar los resultados reales de estas investigaciones. Dejaron muy claro que todo el expediente Steele estaba realmente vinculado a la campaña de Hillary Clinton y era básicamente un engaño. Estos son los demócratas desde 2016 que no pueden entender que realmente, verdaderamente, honestamente perdieron el poder en una campaña contra Donald Trump y que no fue Rusia la que le dio la presidencia a Donald Trump. Todavía no lo superan. Es 2025 y todavía no lo superan. Todavía están difundiendo esta mentira y esta narrativa de que Donald Trump solo ganó debido a la interferencia rusa y que ahora, dado que esto fue alegado, Trump está tomando medidas enérgicas contra Ucrania y tiene cuentas que saldar, ¿verdad? Esto es
en este punto, una comprensión muy enferma del mundo, de cómo estas personas quieren que sea la realidad, y luego afirman que esta versión enferma de la realidad, es sobre lo que Donald Trump ahora está mintiendo. Así que esto me parece fantástico, porque se está volviendo tan absolutamente, completamente claro, que es realmente difícil seguir tomando en serio cualquier cosa que este pedazo de basura de periódico aquí está escribiendo. Eso es, aparentemente, el periódico de referencia de los Estados Unidos. Lamento decir eso. Así que nos queda la pregunta, ¿de dónde deberíamos obtener información adecuada si queremos leer algo sobre lo que realmente está sucediendo? La mejor recomendación que tengo para todos es hacer lo que muchos de nosotros, los académicos, hacemos, que es suscribirnos a diferentes listas de correo de personas en las que confiamos, que sabemos que tienen un buen entendimiento de las cosas que están sucediendo. Así que solo necesitas buscar. Permíteme compartir algo contigo. Una de las listas en las que estoy es de colegas que envían artículos reales que son valiosos. La mayoría de estos artículos, curiosamente, no están detrás de muros de pago, por lo que puedo, por ejemplo, leer este artículo aquí para ti. Este aquí está en The National Interest, una revista fantástica, anteriormente dirigida por Katrina vanden Heuvel, y ha estado haciendo algunos reportajes muy buenos. Quiero decir, puedes tener diferentes opiniones sobre The National Interest, pero algunos de estos artículos son realmente geniales. Y si estás en una lista de correo de personas que realmente se preocupan por esto, te enviarán algunos de estos mejores artículos. Así que este aquí que quiero leerte es de un hombre llamado Matthew Blackburn. Ese es él aquí, quien es un investigador senior en el grupo de investigación sobre Rusia, Asia y comercio internacional en NUPI. Es un grupo de expertos y también está afiliado a una universidad en Europa, olvidé cuál, pero está haciendo un muy buen trabajo al observar las realidades sobre el terreno. Y escribió sobre esto en este artículo aquí en The National Interest. Lo siento, sí, The National Interest. La realidad de Europa, porque esto es lo que está sucediendo actualmente. Los europeos y también estos neoconservadores, la gente del New York Times, están siendo golpeados por la realidad que se desploma. Déjame leerte esto. Mientras Donald Trump negocia con Rusia, Europa necesita estadismo y pensamiento estratégico en lugar de reacciones instintivas, retórica emotiva y pánico moral. La debilidad de Europa nunca ha estado tan abiertamente a la vista. El presidente Donald Trump ha destrozado el marco existente de apoyo occidental a Ucrania. Estados Unidos ha abandonado oficialmente una búsqueda enormemente costosa y fallida de 19 años para expandir la OTAN en Ucrania. El compromiso de asegurar que Kiev recupere su territorio anterior a 2014 ahora está cancelado. Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania, ni extenderá el artículo 5 a ningún pacificador occidental desplegado allí. Ahora se espera que Europa asuma el costo de defender y reconstruir Ucrania, mientras que Estados Unidos busca recuperar parte de los $175.000 millones que ha gastado en la guerra, con un acuerdo que le otorga la propiedad de minerales de tierras raras ucranianos. Según el enviado especial para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, Europa ni siquiera tendrá una voz decisiva en el acuerdo que Estados Unidos haga para poner fin a la guerra. En una cumbre de emergencia en París, convocada inmediatamente después de la traumática Conferencia de Seguridad de Múnich, los líderes europeos no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos sobre una nueva posición común. Para el comentarista pro-ucraniano de Europa, esto es nada menos que una pesadilla. Ellos, al igual que la mayoría de los líderes europeos, han pasado 3 años ignorando o negando abiertamente cada señal de que Occidente es incapaz de derrotar a Rusia en Ucrania. En cada momento, querían girar la ruleta de la escalada una vez más para debilitar a Rusia. Y permítanme comentar aquí personalmente, esto es exactamente lo que sucedió. Quiero decir, esto es lo que fue tan increíble para muchos de nosotros.
que los europeos estuvieran dispuestos a escalar tanto cuando eran ellos quienes tenían más que perder si este conflicto empeoraba aún más. Pero déjenme volver al artículo. But let me get back to the article. They systematically ignored the evidence of Ukraine. Ignoraron sistemáticamente la evidencia del declive militar de Ucrania y aún así piden más apoyo. Su apoyo a Ucrania se resumía en la frase: apoyamos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. En 2024 cambió a Ucrania está en un camino irreversible hacia la OTAN y debemos ponerlos en la posición de negociación más fuerte posible. Ahora, en 2025, hay una tercera versión. No hay negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania y paz a través de la fuerza. ¿Qué implica este lema? El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, caracterizó el conflicto como una guerra colonial clásica que podría continuar por otros 10 años. Y nuevamente, paréntesis de mi parte, Sikorski es por supuesto el tipo polaco, el ministro de Asuntos Exteriores, que en ese momento estaba en el Parlamento de la UE o en el Parlamento polaco y escribió un discurso de agradecimiento a Estados Unidos cuando el gasoducto Nord Stream fue volado. Así que ese es Sikorski. Y es absolutamente cierto. Pertenece a este grupo de fanáticos en Europa que quieren continuar esto el mayor tiempo posible. Volvamos al artículo. Los intransigentes de Europa están bastante preparados para ver a Ucrania convertirse en un estado fallido al estilo de Siria, mientras Rusia no gane. La preocupación moral por detener a Putin no se extiende, sin embargo, al pueblo ucraniano, que debe ser sacrificado por el bien mayor de debilitar y contener a Rusia. Los intransigentes están proponiendo un escenario verdaderamente de pesadilla. Europa prolonga una guerra que no puede ganar hasta que el colapso de Ucrania abra una caja de Pandora justo cuando Estados Unidos retrocede en sus compromisos de seguridad. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Volodymyr Zelensky piden un rápido aumento del gasto en defensa, insinuando que el PIB de Europa, 10 veces mayor que el de Rusia, puede convertirse rápidamente en una fuerza militar efectiva y desplegable. Esto ignora el hecho básico sobre el terreno. El equilibrio de poder se ha inclinado a favor de Rusia. Ucrania se está quedando sin hombres. El ministro de Defensa de Lituania admite que el ejército ruso es 3 veces más grande de lo que era en febrero de 2022. Zelensky informa que el ejército ruso está a punto de expandirse en otras 15.000 personas. Mientras tanto, Europa no puede aumentar la producción de defensa a tiempo para salvar la situación. Rusia los está superando en producción. Y ves cómo esta persona también incluye enlaces para ilustrar todas estas afirmaciones, diciendo como mira, esto en realidad se basa en investigaciones. Esto en realidad se basa en lo que puedes encontrar, también disponible gratuitamente en Internet. Así que no es como si esta información estuviera súper bien escondida. No sabemos exactamente cuántas personas han perdido Ucrania o Rusia, porque eso se guarda como un secreto. Pero gran parte del resto de lo que está sucediendo en Ucrania es accesible para las personas que solo tienen un entendimiento rudimentario de cómo usar Internet para obtener información. Volviendo al artículo, informes independientes han establecido el lamentable estado de los principales ejércitos de Europa, deficientes no solo en soldados entrenados, sino también en armas y equipo, gran parte del cual ya ha sido donado a Ucrania. Construir un ejército europeo sin el apoyo o liderazgo de Estados Unidos es un desafío sin precedentes que llevará una década. El desacuerdo fundamental entre los líderes europeos sobre el despliegue de fuerzas de paz en Ucrania apunta a un problema más profundo. Europa puede hablar, pero no puede actuar sin fuerza o un plan unificado. Europa no puede enfrentarse a Rusia ahora. Es necesario un acuerdo. Occidente ha jugado su carta. Desde las entregas de armas hasta las sanciones y la diplomacia para aislar a Rusia, hay fuertes evidencias de que los problemas económicos de Rusia en 2023 no serán lo suficientemente graves como para debilitar su esfuerzo bélico.
Sin embargo, muchas voces influyentes en Europa están atrapadas repitiendo los mismos viejos tópicos sobre por qué la guerra debe continuar. El primer tópico es sobre las bajas rusas, afirmando de manera extravagante que están aumentando hacia 1 millón, lo cual se utiliza como argumento para continuar la guerra bajo la premisa de que Ucrania aún puede luchar. Mientras tanto, reina el silencio sobre el tema de las pérdidas ucranianas. Los intransigentes no quieren admitir la profundidad del problema de mano de obra de Ucrania. Si fracasan en su intento de movilizar a hombres de 18 a 20 años, no podrán mantener las líneas del frente. Dada la noticia de la diplomacia entre Estados Unidos y Rusia, podemos esperar que un gran número de jóvenes se inscriban para morir en una guerra que pronto podría terminar. El segundo tópico es que no se puede confiar en Rusia bajo ninguna circunstancia. Aplacar a Rusia alentará su expansión imperial. Hay una clara contradicción entre la afirmación de las pérdidas rusas y la suposición de una expansión rusa continua. Si Rusia ya es tan débil, ¿cómo podría? Y nuevamente, necesito hacer un comentario aquí, porque esto es tan correcto, y esto ha sucedido tantas veces en esta maldita guerra, que simultáneamente se nos cuenta una historia que of 1917-style regime collapse, and that it is ready to roll through Europe as the latest incarnation of Nazi Germany. And again, I need to just make a comment here, because this is so correct, and this has happened so many times in this goddamn war, that we are simultaneously told a story that two stories that contradict each other from the same people. Dos historias que se contradicen entre sí de las mismas personas. Y estas contradicciones están realmente integradas en la narrativa porque deben ser creídas. Este es un mecanismo psicológico. Y no creo que estas personas lo hagan a propósito. Pero así es como funciona la psicología de la psicosis de guerra y la psicosis de crisis. Que las personas atrapadas por la psicosis pierden la capacidad de reconocer que dos de sus creencias están en realidad en conflicto entre sí, pero las afirman de todos modos. Y si alguien se atreve a atacar una u otra, o señalar esto, entonces esa persona será inmediatamente excluida del grupo de buenas personas, de seres racionales. Porque si obligaras a las personas a reconocer esta disonancia cognitiva, bueno, se romperían, ¿verdad? Su mundo se desmoronaría. Y esto es lo que la gente trata de mantener en equilibrio psicológicamente. El hecho de que estas narrativas estúpidas creen momentos de disonancia cognitiva asegura que los individuos no piensen más profundamente sobre las implicaciones de sus declaraciones, porque si lo hicieran, reconocerían que están en desacuerdo entre sí. Pero no lo hacen. O si intentaran ir por ese camino, lo evitarían. Así que intentas alejarte de pensar más profundamente sobre tu propio sistema de creencias. Esto se señala aquí de manera maravillosa y magistral. Es solo otro más. Había varias de estas creencias contradictorias sobre Rusia. Continuemos con el artículo. Los temores de una mayor expansión rusa en los países bálticos ignoran el hecho de que la sociedad rusa, aunque apoya el esfuerzo bélico de su país, en general desea la paz. Las voces ruidosas y radicales de los belicistas en Rusia no reflejan las actitudes más amplias de la élite y del público. No hay apoyo en Rusia para una expansión territorial interminable. De hecho, hay fuertes razones para creer que la narrativa de la insaciable sed de gloria imperial de Rusia es en parte una fantasía occidental impuesta desde fuera. Dentro de Rusia, el conflicto en Ucrania se ve generalmente como una guerra defensiva contra la expansión de la OTAN. Según todos los informes, el giro de Trump hacia la paz es un rechazo de las peligrosas ilusiones de los radicales y una victoria para el sentido común. Sí, eso es exactamente lo que es. Como dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el nuevo enfoque se basa en el reconocimiento de las realidades del poder duro sobre el terreno. Los líderes de Europa deben ahora adaptarse sensatamente a esta nueva realidad. Al proponer continuar la guerra sin el respaldo de Estados Unidos, los intransigentes de Europa están vendiendo una receta costosa de riesgo e inseguridad. En Europa,
se pide a los contribuyentes que paguen la factura mientras sufren austeridad y recesión. Ni la audaz retórica de Trump, ni la de los intransigentes, deberían distraer a Europa del punto más importante. Se necesita un acuerdo complejo para asegurar la paz en Ucrania y Europa. Lo que se necesita es un replanteamiento importante de cómo Europa puede lograr una paz duradera en el continente. Europa podría y debería estar preocupada por las señales de Washington que rompen los fundamentos de nuestro pensamiento sobre seguridad. Se necesita desesperadamente estadismo y pensamiento estratégico, en lugar de una retórica emotiva, instintiva y pánico moral. Como parte de un cambio fundamental hacia la autonomía estratégica, Europa necesitará reconsiderar sus relaciones con una variedad de países, incluida Rusia. Es hora de aceptar que una paz duradera en Europa sin la inclusión de Rusia es imposible. Si bien construir un disuasivo de defensa es una necesidad, debe recordarse que el mayor logro de la UE es haber traído 80 años de paz y prosperidad al continente. Este debería ser el trayecto deseado. Cuanto antes termine la guerra, antes se podrá gastar el dinero de los contribuyentes en reconstruir e integrar a Ucrania en la UE. En cuanto a las negociaciones, los líderes de Europa deben comenzar a hablar sobre el mundo tal como es, no solo sobre cómo quieren que sea. Las declaraciones de Trump, Hegseth y Kellogg pueden ser difíciles de aceptar, pero para Europa, esta es una prescripción necesaria que se ha retrasado demasiado. Y solo puedo felicitar a Matthew Blackburn desde el fondo de mi corazón por un análisis tan sobrio y bien estructurado de la situación. Porque este mundo de fantasía, del cual el New York Times es parte, está justo río arriba de toda la prensa europea. Los europeos, incluso los grandes, miran al New York Times y luego simplemente siguen copiando la mentalidad y el marco de esas personas, ¿verdad? Y el Washington Post, y así sucesivamente. Este sistema de propaganda de goteo está en su lugar. Y esta es ahora la realidad que está entrando en juego, porque la guerra es una cosa terrible, absolutamente horrible. Pero una de las cosas que hace es que deja muy claro cuáles son las realidades, porque no puedes ignorarlas una vez que llegan a tu puerta. Hitler ya no pudo ignorar a los rusos, ni la victoria de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban bombardeando su búnker. Y ahora estamos cerca de un momento así. No puedes vender estas narrativas estúpidas de «ganaremos, solo tomará un poco más de tiempo», cuando en realidad la pérdida militar está ahí. Y ese es uno de los problemas, una de las cosas que realmente aplasta la narrativa de Occidente, a la que no están acostumbrados. Los europeos y norteamericanos no están acostumbrados a que toda su narrativa sobre sí mismos se desmorone de esta manera. La guerra de Vietnam fue un momento difícil de desmoronamiento. Las secuelas de la guerra de Irak y todas las revelaciones sobre las armas de destrucción masiva que nunca estuvieron allí, ya sabes, royeron un poco. Eso quitó algo de la narrativa principal. Pero no aplastó la narrativa tan horriblemente como esta vez está siendo aplastada. Y eso es lo que realmente duele a personas como esta. ¿Cómo se llama? Este tipo, Peter Baker, que todavía está cognitivamente en su propia pequeña prisión y sigue tratando de afirmar una realidad que ya está bien y hace tiempo desaparecida. La última pieza que me gustaría compartir contigo es algo nuevamente de una lista de correo que me envió Jeff Roberts. Jeff Roberts, si te preguntas, es el historiador que escribió este libro sobre la biblioteca de Stalin. Revisó todos los libros que Stalin solía poseer y escribió un hermoso libro sobre esto. Es un gran historiador. Lo conocí hace un par de semanas. Tiene una hermosa página de inicio. Jeffrey Roberts, historiador, biógrafo y comentarista político. Jeffrey Roberts, historian, biographer, and political commentator. Entonces, otro de estos académicos que sabe muy bien de lo que habla. Afortunadamente, también envía correos electrónicos. Recomiendo unirse a su lista de correos, que es muy valiosa para obtener este tipo de información que está flotando por todas partes. ¿A qué nos alerta en ese correo electrónico?
nos alerta sobre una publicación de Facebook escrita por Alexander Titov, un profesor de la Universidad de Queen en Belfast. Esa es esta persona aquí, Alexander Titov. Entonces, ¿cómo funciona esto, verdad? Jeff Roberts está en la lista de correos y hace clic en algo que alguien le envía, que está escrito por otros académicos que entienden algo. Los académicos y las personas que realmente son buenas con el análisis se envían cosas entre sí, porque queremos mantenernos informados, ¿verdad? Así que la esfera de información hoy en día está sorprendentemente activa con correos electrónicos entre nosotros. With emails among us. Alexander Titov then writes Entonces, Alexander Titov escribe un muy buen post en Facebook sobre su análisis de por qué cree que el enfoque actual de los ucranianos y europeos no tiene sentido. Su argumento principal es que en términos puramente militares, un alto el fuego beneficiaría a Ucrania mucho más que a Rusia, dado el estado de los dos ejércitos. Él desarrolla este argumento diciendo, miren, ¿por qué tienen tanto miedo a las negociaciones de paz y a un eventual alto el fuego cuando el alto el fuego está realmente en el mejor interés de Ucrania? No solo para poner fin a la destrucción, sino miren dónde están los ejércitos. El señor Titov escribe que, primero, aunque hay problemas reales con las Fuerzas Armadas de Ucrania, no hay evidencia de un colapso inmediato. Enorme. There's no evidence of immediate collapse. They're holding their lines, often under very unfavorable circumstances. Están manteniendo sus líneas, a menudo en circunstancias muy desfavorables. No hay rendiciones masivas en ninguno de los lados, y todavía están llegando nuevos reclutas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y permítanme interrumpir aquí, esto también es una realidad, ¿verdad? Solo porque algunas personas creen más en las narrativas rusas, o no en la narrativa rusa. Perdón, debería reformular esto. Porque tenemos esta tendencia de que cuando no nos gusta algo o algo que está sucediendo, automáticamente pensamos que todo son mentiras. Pero hemos visto esto, especialmente en YouTube, bastante en los últimos 1 o 2 años, que cada vez que se tomaba una fortaleza ucraniana, se nos mostraba como si el ejército ucraniano estuviera colapsando. Y este es el colapso, este es el final, ¿verdad? Y Ucrania está ahora al borde del colapso total. Y hasta ahora, 3 años después, eso no se ha hecho realidad. Quiero decir, el ejército en sí, todo el aparato militar de Ucrania, está bajo una presión muy fuerte, obviamente, pero no se está colapsando de la manera que se ha predicho desde varios lados en varias ocasiones. Así que creo que este es un análisis muy sobrio. Sí, las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo esta guerra, pero no está en el punto en el que todos simplemente tiran sus armas y huyen. Eso no es lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que intenta hacer una comparación de los dos. Y aún así, llega a la conclusión de que el ejército ucraniano debería ser el primero en querer un alto el fuego, ¿verdad? Lo cual probablemente también es lo que saben los rusos. Por eso no están dispuestos a acordar un alto el fuego antes de tener un acuerdo claro con los estadounidenses, los europeos y los ucranianos. Sigamos leyendo. La deserción es un problema serio en el ejército ucraniano. La deserción ocurre principalmente durante las rotaciones o con nuevas unidades antes de que realmente entren en acción. Así que dice que esto no es algo que esté en el punto en que las deserciones destruirán completamente al ejército ucraniano. Y eso obviamente es cierto, porque todavía están allí. El problema con las UAF es que están sobrecargadas. No tienen reservas y a menudo mantienen posiciones desesperadas por razones políticas. Las UAF tienen desventajas logísticas en comparación con Rusia, como la falta de un suministro confiable de sistemas de armas clave y el dominio ruso en algunos tipos de armas, lo cual también es evidente en el desarrollo de esta guerra, porque en este momento los rusos están logrando capturar un lugar tras otro, ¿verdad? Así que es parte del contexto de su está sucediendo eso. Las UAF también sufren de escasez de personal, con muchas de sus unidades operando al 40-50% de fuerza supuesta.
En esencia, las Fuerzas Armadas de Ucrania claramente sufren algunos de los mismos problemas que tuvo el ejército ruso en 2022. Liderazgo deficiente, organización y coordinación caóticas, falta crónica de personal, falta de rotación y reservas. Sin embargo, el ejército ruso de finales de 2022 a 2023 pasó a la defensiva, se reagrupó, reconstruyó su fuerza y organizó, derrotó la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023 y comenzó su propia ofensiva lenta pero constante desde octubre de 2023, que continúa hasta hoy. Una interjección de mi parte. No olvidemos que los rusos dejaron muy claro que su objetivo principal nunca fue ganar mucho territorio. Era degradar, asegurarse de que el ejército ucraniano no representara una amenaza, o que el material de la OTAN en Ucrania ya no representara una amenaza para Rusia. Es una doctrina de degradar las fuerzas enemigas, ¿verdad? Como algunos de mis invitados también han señalado. Y creo que esta línea de tiempo aquí es prácticamente lo que estamos viendo. Así que ahora los rusos están en un avance lento pero constante y aún desgastando el avance ucraniano. Ahora se trata parcialmente de territorio, pero durante mucho tiempo la estrategia rusa no era esa. Así que, continuamos en el artículo. El ejército ruso de desmilitarizado, organizado, armado y abastecido que envió a 2023. Las fuerzas ucranianas, en contraste, se han deteriorado. The Ukrainian forces, on the contrast, have deteriorated. They have lost their early advantage of numerical superiority. Han perdido su ventaja inicial de superioridad numérica, que tenían gracias a la movilización temprana y al gran número de voluntarios en 2022, la mayoría de los cuales tenía experiencia de combate por su servicio en la ATO contra los separatistas del Donbass desde 2014 hasta 2022. Así que mi impresión, dice el autor del texto, es que el mando ruso se está preparando para una campaña decisiva en la primavera o verano de 2025. Así que esta es la trayectoria. No sabemos si eso es cierto o no, pero bueno, esta es una predicción razonable, algo razonable de esperar al ver cómo se ha desarrollado la guerra y cómo ha sido librada por estos dos ejércitos, ¿verdad? Por eso el autor, el señor Titov, llega a su conclusión final, la conclusión lógica. Por eso no entiendo a los partidarios ucranianos que están tan horrorizados ante la perspectiva de conversaciones de paz iniciadas por Trump. Obviamente, no va a ser una paz bonita para Ucrania, pero no es como si Trump fuera a arrebatarle una victoria a Zelensky. Está claro que cuanto más se prolongue la guerra, más pérdidas sufrirá Ucrania, con consecuencias potencialmente catastróficas. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Te lo leo para mostrarte cómo la gente construye un argumento racional basado en un análisis sobrio sobre la correlación de fuerzas y las realidades que estamos viendo sobre el terreno. Esta es exactamente la razón por la cual el mundo de fantasía lunático de personas como el señor Baker, es en última instancia autodestructivo. Porque estas narrativas se enfrentarán al problema de que la realidad funciona de manera diferente. Sin embargo, es absolutamente trágico, porque este mundo de fantasía de los Baker y compañía es lo que nos ha dado esta guerra. Es lo que nos ha dado esta imagen completamente errónea de Rusia, y esta idea de que Rusia es fácil de derrotar, porque realmente es solo una gasolinera disfrazada de país. Mucho de esto es en realidad una falta de conocimiento y ser realmente tonto en tu evaluación del otro lado significativo del enemigo, ¿verdad? Si quieres enmarcarlo de esa manera. En última instancia, la estupidez te morderá el trasero. Estoy agradecido a personas como Alexander Titov, David, Jeffrey Roberts y Matthew Blackburn, personas sensatas e inteligentes que intentan darnos una visión del desarrollo, no solo de lo que sucede diariamente sobre el terreno, sino que luego intentan crear argumentos racionales y análisis al respecto. Esto es exactamente lo que necesitamos, y me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que lo tengamos de nuevo en los medios de comunicación convencionales. Me pregunto si alguna vez lo tuvimos.
Tendría que retroceder y buscarlo. Pero el hecho de que no esté presente en lugares como el New York Times y el Washington Post y en todos los medios europeos que se derivan de ellos, es lo que nos da esta ilusión de guerra, que creo que casi nos llevó al punto de un intercambio nuclear con Rusia. Veamos cuánto tiempo pasa hasta que el equipo de la cordura vuelva a estar al mando, también en los medios convencionales. Muchas gracias. Also in the mainstream. Thank you very much.